Queremos saludar a Roberto Abdul, el expresidente del comité directivo de Súmate en Venezuela. Ustedes saben que Súmate ha acompañado los procesos electorales en Venezuela. Roberto, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco qué es lo que está ocurriendo en relación a las declaraciones de Smartmatic. Gracias a ti, Dani, y gracias a NTN 24 por estar siempre pendiente de lo que acontece aquí en Venezuela. Roberto, expliquémosle a nuestra teleaudiencia. Entiendo que Smartmatic está con el Consejo Nacional Electoral y con los procesos electorales en Venezuela desde 2004. ¿De qué se encarga Smartmatic para que pueda decir, como ha dicho esta mañana su CEO, que hay una manipulación de por lo menos 1 millón de votos? Sí, en efecto, la empresa Smartmatic es una empresa que nace en Venezuela en el año 2004, con base a lo que fue la implantación del sistema de voto electrónico en el referéndum revocatorio presidencial de agosto del 2004. A partir de ahí, solamente en ese momento, pues la venta de las máquinas era un contrato alrededor de 65, 63 millones de dólares, y después un contrato de varios decenas de millones de dólares también por toda la asesoría relacionada a la implantación de dicho sistema de votación, incluido la totalización. Desde ese momento hasta ahora, pues bueno, primero ha ido creciendo el número de mesas de votación, máquinas de votación, después se implantaron todo lo que es los sistemas de identificación al lector, básicamente las máquinas captahuellas o digitalización de huellas digitales, y también han estado a cargo de los procesos de totalización, que no es otra cosa que la suma o la agregación de los resultados de cada una de esas máquinas o mesas de votación. Ahora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice en una locución que da a primera hora de la tarde que Smartmatic forma parte de esta campaña que hay para desacreditar la institución, que la seguridad del proceso no la tiene Smartmatic, sino que la tiene el Consejo Nacional Electoral, que es quien maneja la data electoral, pero que además Smartmatic participó de las auditorías que se realizaron. Hay varias preguntas. ¿Son suficientes las auditorías que se hicieron? Smartmatic, con lo que maneja y que tú acabas de describir, puede afirmar, señalar que hubo manipulación. Bueno, primero rescatar el hecho que Smartmatic es responsable hoy en día de aclararle a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, venezolanos que votaron, que no votaron, y a todos aquellos que fueron candidatos, específicamente dónde surge esos datos de más de 1 millón de diferencia entre los votos totalizados por parte de ellos y la cantidad emitida o fue anunciada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Porque no solamente se trata además de ese 1 millón de votos o más de 1 millón de votos como lo anunciaba esta mañana desde Londres Antonio Mujica, tiene que ver también con la adjudicación, es decir, esos votos a qué candidato corresponden cada uno de ellos. El proceso, este es un proceso, digamos, este en particular fue bastante opaco, no conocemos con precisión las cláusulas del contrato y las especificaciones del contrato entre Smartmatic y el Consejo. Sin embargo, Smartmatic era, sin ninguna duda, responsable de la totalización del proceso. Obviamente, los resultados y quien emite los resultados, los proclama, los adjudica, es el Consejo Nacional Electoral. Pero el trabajo a nivel, bien sea tanto de instalación, desarrollo del software que van en las máquinas, la instalación de ese software y esas máquinas que se llama, acá lo llaman ellos el proceso de producción. Después todo lo que viene con la operación durante la elección y el proceso de totalización con todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de los servidores donde se realiza ese trabajo, es responsabilidad de Smartmatic. Por lo tanto, yo no tengo mayor duda de que ellos manejen la información. Pero como dije anteriormente, ellos creo que tienen hoy en día, después de lo anunciado esta mañana por Antonio Mujica, sí, la responsabilidad de aclararle a todo el país y a la comunidad internacional dónde se origina específicamente esa diferencia que él mencionó. Bueno, y además que ellos lo hacen con una frase, al menos 1 millón de votos, pero podrían ser bastantes más. Es decir, hay un compás allí abierto. Ahora, Roberto,
2004 comienza Smartmatic con Venezuela. Si hay dudas sobre este resultado, si hay dudas sobre esta elección, ¿las hay también sobre anteriores? ¿Sobre todos los procesos electorales realizados en Venezuela desde el 2004 hasta ahora? Obviamente, vamos a decir, el anuncio de hoy siembra duda no solamente sobre los resultados de las elecciones, sino la relación de Smartmatic con el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, recordemos o vamos a destacar que Smartmatic es una empresa para la cual el prestigio es más que necesario. Estamos hablando de una empresa que provee servicios electorales en distintos países del mundo. Países, o sea, en los Estados Unidos específicamente, en algunos estados ha prestado su servicio. Tiene una oficina de comercialización en Holanda, creo que específicamente en Ámsterdam. También tiene un headquarter en Londres y ha participado en elecciones en Asia y ha postulado a otros países del mundo. Es decir, una empresa de la cual depende que la voluntad de los electores en los distintos lugares del mundo se vea bien reflejada. Creo que ellos hoy en día asumieron un riesgo, pero al mismo tiempo están apostando a preservar su prestigio. Ahora, con las elecciones anteriores, yo destacaría un elemento, esta elección, al no contar con la presencia de un protocolo de partidos, digamos, o desplegado más bien por los partidos, que en Venezuela normalmente lo llamamos los testigos electorales, que son los representantes de los candidatos o de las organizaciones políticas en cada una de las mesas de votación, que velan por el fiel cumplimiento del proceso, al menos en lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso en la mesa. Al no contar con algún mecanismo de control, pues es más fácil que puedan haber este tipo de distorsiones, que se puedan dar estas distorsiones. En el pasado la oposición ha hecho un esfuerzo importante en poder tener presencia en todos los centros de votación y poder contar con las actas de resultado en cada uno de los centros de votación para cerciorarse de que esta situación no se produzca, al menos lo que son diferencias entre la totalización y lo comunicado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que, digamos, la oposición no podía hacer el despliegue o el esfuerzo porque simplemente era inconstitucional el proceso al cual estaba convocando Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral. Pero dentro de todo esto hay otra pregunta, porque es un debate que hay en este momento en Venezuela, si ir a las regionales o no ir a las elecciones regionales. Hay quien sostiene que hay que llenar, no perder más espacios, hay quien sostiene que no se puede continuar avalando toda la inconstitucionalidad de lo que ha venido ocurriendo. Más allá del debate político, ¿cómo ir a unas elecciones regionales con un Consejo Nacional Electoral que finalmente no da garantías o cuya credibilidad está en entredicho en este momento? Mira, lo primero es rescatar algo que comentaste, y es el hecho de que más allá de la cantidad de votos y la tergiversación en cuanto al número de participantes, según lo anunciado por Smartmatic, es la inconstitucional de este proceso desde su génesis, desde su nacimiento, con relación específicamente a cómo fue convocada. Fue convocada por el presidente, obviando un paso que no es sutil, que es la realización de un referéndum consultivo a la población venezolana. Eso no se realizó. Ahora, con relación al tema de las elecciones regionales, discusión que ya se viene dando en la oposición, recordemos que estas elecciones regionales fueron convocadas y anunciadas por el Consejo Nacional Electoral hace varias semanas en medio del proceso de organización de la constituyente. Y fijaron para esta semana, para la semana entrante, la inscripción de los candidatos. Estas elecciones en teoría se realizarían en diciembre de este año. Digamos, la complicación de la decisión o el dilema que enfrenta la oposición es bastante complejo, porque además distintos voceros, algunos ya electos como constituyentes, han dicho que los poderes máximos los tendrá la Asamblea Nacional Constituyente y que será esta quien decida si se llevan a cabo las elecciones regionales. Sumémosles entonces un poco, es decir, el tema que se presenta al haber declarado un fraude por parte del Consejo Nacional Electoral, la discusión que además se ve acentuada por lo anunciado hoy por Smartmatic, y el complemento de que estos años quien ha dado el soporte tecnológico desde el punto de vista operativo al Consejo Nacional Electoral ha sido Smartmatic. Después más por la rectora Tibisair Lucena de que tomarán medidas contra Smartmatic, dificultó que Smartmatic vuelva, mientras exista este Consejo Nacional Electoral, a ser asesor
o Claro. proveedor de servicios para el Consejo. Proveedor de servicios, sobre todo, como dijo la presidenta del organismo electoral, Tibisay Lucena. Ahora, Roberto, no quiero despedirte sin que entremos en un punto importante. Si desde 2004 hasta ahora Smartmatic ha acompañado los procesos electorales en Venezuela, ¿por qué se pronuncia en este momento? Es decir, uno pudiera pensar que entre los sancionados por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos está Tibisay Lucena, que debe haber firmado los contratos con Smartmatic, que hace vida en los Estados Unidos, en cuyo directorio hay varios norteamericanos formando parte de esta empresa. Una empresa que provee servicios, digamos, a organismos electorales y que tiene que vivir de la confianza, como decíamos y como bien explicabas hace un momento atrás. ¿Tienen que ver estas sanciones con esta decisión de Smartmatic de pronunciarse el día de hoy? Bueno, a mí no me cabe duda que hay dos causas fundamentales. Una, obviamente, es el riesgo comercial producto de una pérdida de su prestigio al avalar una elección donde ellos saben que los resultados no corresponden y que esa información podría filtrarse porque probablemente la maneje no una o dos personas, la maneja un grupo de personas que si bien puede ser reducido, pero que esa información pueda filtrarse y por eso han hecho el anuncio. Y lo otro, obviamente, digamos que es el riesgo ya legal y es el temor que puedan tener a unas sanciones en el marco de las sanciones iniciales que han tomado específicamente el gobierno de los Estados Unidos, que en este momento se ha enfocado en personalidades políticas de organismos del Estado venezolano, algunos empresarios y algunos digamos, funcionarios del Estado, pero que, digamos, o pienso o infiero que podrían, como lo han declarado algunos voceros, podrían ampliarse, y también se hablan de que otros gobiernos, es decir, de Europa, específicamente España, la misma comunidad, la Unión Europea u otros países como Colombia o México podrían sumarse a sanciones contra personas, y esto también podría afectar a empresas como Smartmatic. Creo que, bueno, es lo que piensan muchos dirigentes de oposición en Venezuela, si uno lee las cuentas, sus cuentas en redes sociales, de que Smartmatic simplemente prefirió apartarse de lo que ya, de alguna manera, es considerado un delito electoral, quizás con este tipo de declaraciones, preservar algo de confianza en la empresa y no verse inmiscuido en lo que ya afecta. Recordemos que son 40 países que no aceptan el resultado de la constituyente. Evidentemente esto tiene un peso, como estás diciendo. Sin duda, sí, yo creo que es un elemento que tomaron en cuenta, que ponderaron, además un elemento, si viste las noticias nacionales, lo que ha aparecido en la prensa nacional, alrededor de 20 ejecutivos de Smartmatic, ejecutivos y técnicos, desalojaron las instalaciones de la organización antes de esta mañana, y entiendo también por fotos que se vieron en la prensa nacional que inclusive retiraron los equipos y material de la oficina, dejaron vacía la oficina. De hecho, es decir, los periodistas, entre ellos nuestros corresponsales, fueron a la oficina de Smartmatic tratando de buscar una respuesta, y son oficinas que ya no tienen ni gente, o sea, es decir, no hay ni personal ni equipos. Sí, además que es una oficina muy particular en el sentido que es una puerta de vidrio, de cristal, y se puede ver a través de la puerta pues que adentro no solo que está la luz apagada, sino que aparentemente pues no hay, inclusive hasta mobiliario faltaría. Pero en ese caso pues yo creo que es una decisión que ellos ponderaron, que pensaron, que meditaron, o sea, no es una decisión que tomaron esta mañana y que la comunicaron a través de esa rueda de prensa. Yo sí esperaría que sean mucho más específicos y que sean mucho más precisos, y además entonces, y creo que además hay un trabajo importante por parte de la prensa internacional en tratar de indagar con las dificultades que este caso tiene, acerca de otros temas de este asunto tan grave, ¿no? De este affair, y que pudieran entrevistar y que nos digan quiénes estaban en esa sala, quiénes participaron, quiénes tenían información. Me recordaste algo que me parece importante y no quiero dejarlo pasar ahora que dices de otros aspectos. Por ejemplo, la agencia Reuters hace referencia el día de hoy a una cifra. Ellos hacen referencia a que a las 5:30 de la tarde
del día de la constituyente, que los venezolanos votaron por la constituyente, a las 5:30 de la tarde tan solo habrían votado 3.7 millones de venezolanos. ¿Cómo es que desde las 5:30, es una pregunta que surge después de esto, hasta las 10, 11, que se dio el resultado, pero que sabemos que hay mesas que cerraron, 7, 8, ¿cómo aparecen 5 millones de personas más? O sea, ¿matemáticamente eso es posible? Bueno, eso primero es improbable, digamos, dada primero la dinámica electoral, las imágenes que se vieron, por más que pudo haber algo de movilización en la noche, y hicieron una especie de operación, vamos a llamarla remolque, donde se pretendía remolcar, arrastrar a muchos votantes, es decir, además amenazándolos de conculcarle algún derecho o penalizarlo para que fueran a votar esas horas. Es improbable que en 2 horas y media, vamos a decir 2 horas y media o 3 horas promedio, recordemos que la prórroga oficial fue hasta las 7 de la noche, es decir, 2 horas y media después, perdón, hora y media después de las 5:30 de la tarde, haya votado más del doble de lo que votaron en las primeras 10 horas del proceso electoral. Pero en todo caso, es decir, Smartmatic con seguridad, es decir, porque esos archivos manejan esa información, ellos saben a qué hora fue cerrando cada una de las máquinas o mesas de votación. Es decir, ellos saben perfectamente a qué hora, a las 5:30 de la tarde, o a las 6 o a las 7, cuántas máquinas habían cerrado, ya se había cerrado el proceso, y cuántas habían transmitido ya los resultados. Entonces, en ese sentido, sería muy fácil si pudiésemos cruzar la información o la data que maneja Reuters. Claro. O pudiera Reuters profundizar un poco más sobre el origen de esa información, entonces podríamos indagar un poco más sobre las diferencias reales entre lo anunciado y lo que realmente participaron, y además entonces podríamos tener elementos mucho más específicos de cómo se distribuyó el voto a nivel nacional, a nivel de los candidatos, pero además cómo fueron cerrando las mesas durante el día. Roberto, te pido una respuesta absolutamente breve. Lo único cierto a esta hora, cuando son las 6:30 de la tarde en Caracas y en la costa este de los Estados Unidos, es que aquí hay algo que no cuadra de ninguna manera. Bueno, sin duda, es decir, no cuadra, y un elemento importantísimo que un proveedor de extrema confianza del Consejo Nacional Electoral, un proveedor de 13 años con contratos millonarios, de decenas de millones de dólares, un contrato que se asignaban sin pasar por la ley de licitaciones, que eran de adjudicación directo, un poco con el argumento de que eran propietarios de la tecnología, pues hoy en día, o el día de hoy, pues ha hecho esta denuncia tan grave acerca de una diferencia de más de 1 millón de votos en los resultados anunciados el domingo. Gracias a Roberto Abdul, presidente del Comité Directivo de Súmate. Roberto, buena tarde. Gracias de verdad por ayudarnos a entender todo esto. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale. Responsable hoy en día de aclararle a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, venezolanos que votaron, que no votaron, y a todos aquellos que fueron candidatos, específicamente dónde surge esos datos de más de 1 millón de diferencia entre los votos totalizados por parte de ellos y la cantidad emitida o fue anunciada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Porque no solamente se trata además de ese 1 millón de votos o más de 1 millón de votos, como lo anunciaba esta mañana desde Londres Antonio Mujica, tiene que ver también con la adjudicación, es decir, esos votos a qué candidato corresponden. Esta campaña que hay para desacreditar la institución, que la seguridad del proceso no la tiene Smartmatic, sino que la tiene el Consejo Nacional Electoral, que es quien maneja la data electoral, pero que además Smartmatic participó de las auditorías que se realizaron. Hay varias preguntas. ¿Son suficientes las auditorías que se hicieron?
Smartmatic, con lo que maneja y que tú acabas de describir, puede afirmar, señalar que hubo manipulación. Bueno, primero rescatar el hecho que Smartmatic es relacionada a la implantación de dicho sistema de votación, incluido la totalización. Desde ese momento hasta ahora, pues bueno, primero ha ido creciendo el número de mesas de votación, máquinas de votación, después se implantaron todo lo que es los sistemas de identificación al lector, básicamente las máquinas captahuellas o de digitalización de huellas digitales, y también han estado a cargo de los procesos de totalización, que no es otra cosa que la suma o la agregación de los resultados de cada una de esas máquinas o mesas de votación. Ahora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice en una locución que da a primera hora de la tarde que Smartmatic forma parte de los procesos electorales en Venezuela desde 2004. ¿De qué se encarga Smartmatic para que pueda decir, como ha dicho esta mañana su CEO, que hay una manipulación de por lo menos 1 millón de votos? Sí, en efecto, la empresa Smartmatic es una empresa que nace en Venezuela en el año 2004, con base a lo que fue la implantación del sistema de voto electrónico en el referéndum revocatorio presidencial de agosto del 2004. A partir de ahí, solamente en ese momento, pues la venta de las máquinas era un contrato alrededor de 65, 63 millones de dólares, y después un contrato de varios decenas de millones de dólares también por toda la asesoría. Quiero saludar a Roberto Abdul, el expresidente del comité directivo de Súmate en Venezuela. Ustedes saben que Súmate ha acompañado los procesos electorales en Venezuela. Roberto, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco qué es lo que está ocurriendo en relación a las declaraciones de Smartmatic. Gracias a ti, Dani, y gracias a NTN 24 por estar siempre pendiente de lo que acontece aquí en Venezuela. Roberto, expliquémosle a nuestra teleaudiencia. Entiendo que Smartmatic está con el Consejo Nacional Electoral y con